con cara de preocupados por el examen. Olvídense el examen en este momento. Bien. Lipoproteínas. ¿Cómo se transportan las grasas? ¿Cómo se transportan las grasas? El transporte de los lípidos del intestino al hígado, ¿no? El intestino al hígado, o sea, tiene que llegar, se absorbe, tiene que llegar ¿a dónde? Al hígado tiene que llegar. Y del hígado a los tejidos, o sea, los reparte. Y de los tejidos nuevamente al hígado. ¿Para qué? Para eliminar en parte algunas moléculas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo circulan los lípidos? Del intestino al hígado. Del hígado a todo el resto de los tejidos. Del resto de los tejidos nuevamente al hígado. Y el hígado lo elimina por vía biliar. Algunos componentes, lo vamos a ver. Pero esa es la vía que vamos a revisar. Las lipoproteínas son las moléculas que transportan esas grasas. La primera lipoproteína ya la hemos mencionado. ¿Cuál es? El kilomicrón. Las lipoproteínas garantizan la solubilidad de las grasas hidrofóbicas en un medio acuoso. Y miren que las proteínas tienen la misma composición. Miren, tienen la misma composición. Triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas, ¿no? Existen 4 tipos fundamentales de lipoproteína, de acuerdo a su recorrido electroforético, kilomicrones que se quedan en la base, beta, prebeta, alfa lipoproteínas, pero más son archiconocidos en el mundo del AMPA como por ultracentrifugación, ¿no? Kilomicrones, LDL, ¿no? Ese es su apodo, lipoproteína de baja densidad, lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, y HDL, la lipoproteína de alta densidad, ¿no? Son parte del perfil lipídico que circula en nuestra sangre. Ya vamos a ver cómo analizar cada uno de estos kilomicrones. Miren, ¿por qué la lipoproteína hace soluble a las grasas? Los polos hidrofílicos de los fosfolípidos y del colesterol libre interaccionan con el medio acuoso, están en la periferia. Pero el núcleo, o sea, lo que está encerrado dentro, justamente la parte hidrofóbica, que está formado por el éster de colesterol y los triglicéridos. Por eso es que se hace soluble, porque expone los polos hidrofílicos y esconde los polos hidrofóbicos. Esa es la razón por la cual la lipoproteína, ¿no? Disuelve, se solubiliza a las grasas. Acá está el kilomicrón, una gran molécula, al igual que la VLDL, que se sintetiza en el hígado, la HDL, la LDL. Y este es el recorrido electroforético de todas ellas, ¿no? Miren la composición. Los kilomicrones tienen más contenido de triglicéridos, pero triglicéridos exógenos o endógenos. ¿Exógenos o endógenos? ¿Ah? Exógenos, porque exógenos. Claro. En cambio, la VLDL, como vamos a ver, tiene también triglicéridos en mayor cantidad, pero endógenos, sintetizados en el hígado. Esa es la diferencia. Claro. Mayor cantidad de triglicéridos tienen los dos. La LDL tiene acá ya un alto contenido de colesterol. La LDL, porque su papel más importante al final es de repartir colesterol hacia los tejidos que requieren, porque el colesterol es importante. No se trata de una colesterolfobia, ¿no? Recuerden que se ha vivido en la época de los 60, en los 60, más o menos, llegando a los 60, yo todavía no había nacido, llegando a los 60, llegando a los 60, ahí se establecieron los primeros trabajos de investigación en donde relacionaban la hipercolesterolina con los problemas coronarios. Entonces llegó una serie de publicaciones que decían que bajar el colesterol, que la dieta cero, grasa, ¿no? Y bajaron, todo bajaron. ¿Consecuencia de eso, mejoró o disminuyó las enfermedades coronarias? Al contrario, aumentó. Entonces, para que vean que a veces las estrategias no son las pertinentes, y más bien comenzó a aparecer otras enfermedades en el mundo: obesidad, osteoporosis. O sea, las estrategias, cuando se plantean y nacen mal, por supuesto, finalizan mal. Miren, ¿cómo es que el LDL tiene gran cantidad de colesterol? Lo vamos a analizar conforme vaya formándose, ¿no? El LDL se acumula de colesterol. El HDL también tiene colesterol, tiene fosfolípidos, ¿no? La importancia del HDL es que realice el transporte reverso. O sea, así como la LDL reparte colesterol, el HDL recoge. O sea, el HDL es una especie de basurero.
¿no? Entonces, como basurero, tiene que recoger todo lo que sobra y llevarlo al hígado. Y el hígado, eliminarlo por vías biliares. Esa es la función del HDL. Y la HDL, como vamos a ver, va a ayudar a la degradación de los kilomicrones y a la degradación de la LDL, como vamos a describir. Además, dentro de las lipoproteínas hay unas pequeñas moléculas que se llaman apolipoproteínas, ¿no? Que son diferentes, pero que tienen un rol muy importante. Miren, esta A1 activa a la enzima lecitina colesterol aciltransferasa. Ya vamos a ver esta enzima para qué es. Y tiene un rol estructural que permite la formación del HDL. El A2 tiene un papel estructural en HDL. El B48, papel estructural y desensamblaje de los kilomicrones, ¿no? O sea, es parte de la estructura. El B100, ligado al receptor de LDL, le permite unirse al LDL, a su receptor, ¿no? Y papel estructural en las otras lipoproteínas, y necesario para el ensamblaje y la secreción de LDL. Y la C2, que activa la lipasa lipoproteica. Ya vamos a ver qué es esto, lipasa lipoproteica o lipoproteína lipasa, como quieran llamarlo. Y la E, ligando para los receptores hepáticos de los remanentes de kilomicrones y de los receptores de LDL. Eso lo vamos a ver dentro de un momento, pero ustedes ya tienen el cuadro en donde les dice claramente cómo es que ustedes tienen que tener concepto de cada apolipoproteína. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo mismo, miren lo que acabo de decir. Los kilomicrones transportan grasa dietética, o sea, la grasa exógena, los triglicéridos. La VLDL, endógena. La IDL es una molécula, pues, que es de la lipoproteína de densidad intermedia, pero en realidad esta va a formar a partir de la VLDL y transporta también triglicéridos. La LDL es el colesterol y el HDL el transporte reverso, ¿no? En síntesis es eso, ¿no? Kilomicrón, hígado intestino a hígado. Hígado, VLDL, y por degradación se forma el IDL, LDL. El LDL termina de repartir colesterol y el que lo recoge es el HDL. Ese es el circuito que vamos a revisar en un momento. Pero recordando siempre la actividad de las enzimas. Este es otro cuadro que les pongo para que ustedes tengan bien claro cuál es la función de la famosa lipoproteína lipasa, ya la vamos a ver, o lipasa lipoproteica, que está en el endotelio del tejido muscular y adiposo. Función: hidrólisis de los triglicéridos del kilomicrón y de la VLDL, o sea, extrae los ácidos grasos que están en el triglicérido del kilomicrón y de la VLDL. No se vayan a olvidar. La lecitina colesterol aciltransferasa, que está circulando en el plasma, que función: esterifica el colesterol libre sobre la superficie del HDL. Eso le permite recoger el colesterol sobrante e incorporarlo a la HDL. O sea, el HDL recoge el colesterol mediante esta enzima, activando esta enzima. La lipasa hepática hidroliza los triglicéridos dentro de las partículas de HDL en el hígado. Y la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, el TTEC, en plasma, intercambia colesterol por triglicéridos con las proteínas ricas en triglicéridos. Bien, vamos acelerando. Bien, acá tenemos un esquema que quiero que me lo entiendan con detenimiento, ¿de acuerdo? Miren, a ver, miren acá, esta es la ruta exógena y esta es la ruta endógena. En la ruta exógena, la grasa de la dieta, miren, la grasa de la dieta entra, por supuesto, forma los kilomicrones, se estructura, se ensambla, kilomicrones ricos ¿en qué? Triglicéridos. De origen exógeno, ¿no es cierto? Ahí está el B48, la estructura, el ensamblaje. Ahí está el ApoE, que le va a permitir después ser capturado por el hígado. Y ahí está la C2. Esta C2 no nace con el kilomicrón. La C2 es transferida de un HDL. Ahí viene la colaboración del HDL. La HDL le presta el C2 al kilomicrón. A la hora que sale, dice, préstame el C2, le presta el C2. Y listo. Se va toda campante el kilomicrón circulando por toda la linfa. Y cuando llega al endotelio muscular o adiposo, ahí encuentra a la lipoproteína lipasa. Como está el C2 ahí, el C2 activa la lipoproteína lipasa. Y al activarla, saca ácidos grasos. Si es el tejido adiposo, el ácido graso se incorpora al tejido adiposo, al glicerol y forma triglicéridos. Si va al músculo y está en actividad,
este ácido graso es oxidado. Entonces, conforme va pasando por el adiposo y conforme va pasando por el músculo, se va degradando el kilomicrón y quedan remanentes, quedan restos ricos en ApoE, el B48 que todavía lo ensambles. Como está rico en ApoE, es recibido por el receptor de los restos de kilomicrón, entonces en el hígado. Entonces así termina su camino en el hígado. ¿Cómo se llama esta ruta? Ruta fuerte. ¿Cómo se llama? Exógena. Esta es la ruta exógena, donde el papel más importante, donde quien reparte los ácidos grasos, ¿quién es? El kilomicrón. Ya sea al tejido adiposo o al tejido muscular. Bien. Segunda, la ruta endógena. ¿Dónde comienza la ruta endógena? En el hígado. El hígado, ¿qué cosa es lo que hace? Sintetiza una lipoproteína, ¿no?, rica en triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, que se llama VLDL. Pero son de síntesis, porque acá llegan los restos y al hígado también llegan ácidos grasos libres. Llegan diferentes ácidos grasos libres. Cuando yo pierdo peso, hago lipólisis. Cuando yo hago lipólisis, los ácidos grasos van a mi hígado. ¿Okay? Y mi hígado se prepara para repartir ese ácido graso, para oxidar ese ácido graso, para que los otros tejidos lo oxiden. O sea, cuando yo bajo de peso, mi hígado se repleta de grasa. Cuando yo subo de peso, mi hígado se repleta de grasa. Miren qué contradictorio es esto. O sea, el obeso tiene probabilidad de hígado graso. El desnutrido tiene probabilidad de hígado graso. El desnutrido hace hígado graso porque al bajar de peso, al degradar su grasa, todo se acumula ahí. Pero como no hay proteína, no hay cómo formar la VLDL. Entonces la grasa se acumula en el hígado. En el obeso se acumula de grasa porque hay lipólisis. Pero ¿por qué no se oxida? Porque hay sustancias que vienen de la propia grasa que impiden la oxidación y la formación de VLDL. Hígado graso en el obeso, hígado graso en el desnutrido. Por eso es importante recordar cómo se forma la VLDL. La VLDL se forma independiente de la etapa postprandial. Es decir, para que se forme VLDL, yo no tengo que estar comiendo. Porque si yo como, salen los kilomicrones. Si yo no como, recién sale la VLDL. Eso quiere decir que en el ayuno se forma más VLDL. Y eso me explica situaciones, si ustedes comprenden bien el metabolismo de las lipoproteínas, van a poder comprender algunas situaciones en la clínica. Por ejemplo, vino un obeso, ha bajado de peso, pero sus triglicéridos siguen elevados. Pero si ha bajado de doctor, pues sí bajó de peso y mis triglicéridos siguen elevados. ¿Cómo está haciendo su plan de alimentación? Como desayuno, almuerzo y ya no ceno hasta mañana. ¿Cómo? ¿No come nada de noche? No, nada, hasta el día siguiente, doctor. Como si fuera un capo, ¿no? Un nutricionista. Entonces, pero no, eso está mal, porque el ayuno prolongado eleva la VLDL. Es un obeso peor, porque se llena de grasa, sale la VLDL y está en ayuno prolongado, sale más VLDL. ¿Repete de qué? ¿De qué? Triglicéridos. O sea, tiene una hipertrigliceridemia persistente. Entonces, miren, todas esas cositas uno tiene que extrapolar y darle su utilidad. Y esos son conceptos básicos. Sale la VLDL, miren, estructurada con su B100, su ApoE, porque también tiene que ser recuperado en parte. Pero miren, la C2, otra vez la C2. La C2, ¿de dónde aparece? No viene del hígado. La C2 viene del HDL. La HDL es una lipoproteína. ¿Cómo se dice la bon lipoproteína? O sea, la lipoproteína buena. La buena de la película. ¿Por qué? Porque es buena, le cede acá al kilomicrón, le cede a la VLDL, la posee. ¿Para qué? Para que cuando vaya al tejido adiposo, al muscular, activa la lipoproteína lipasa y libere los ácidos grasos. Una diferencia en la activación de la lipoproteína lipasa es que en la etapa postprandial también es activada esta lipoproteína por insulina. Recuerden que en la etapa postprandial, ¿en dónde se eleva la insulina? ¿En la etapa postprandial o en la etapa de ayuno? En la etapa postprandial. Entonces, justo cuando se eleva ahí también colabora la insulina en activar la lipoproteína lipasa y por eso que facilita la extracción de ácidos grasos por el adiposo y el tejido muscular. Bien, entonces la VLDL sucede lo mismo, se va degradando, ¿no? Y parte de ella se convierte en una lipoproteína de densidad intermedia, se va degradando, y acá tiene dos caminos. Una parte es capturado nuevamente en el hígado, gracias a su receptor ApoE,
Pero la otra parte se convierte ya en una molécula enriquecida con colesterol. Porque acá se degradó triglicéridos, acá se degradó triglicéridos, de tal manera que se fue enriqueciendo, más lo que tiene aporte el hígado, se fue enriqueciendo ¿de qué? ¿De qué lípido? El LDL es rico en ¿qué es? En colesterol. Colesterol. Y el colesterol comienza a repartir a todo el mundo. ¿Qué tejidos? A ver, ¿ustedes recuerdan para qué sirve el colesterol? Tejido. A ver, ¿quién me dice para qué sirve el colesterol? Fuerte, a ver. Formar hormonas esteroideas. Formar hormonas esteroideas, claro. Tu testosterona se forma a partir del colesterol, ¿no es cierto? El estrógeno se forma a partir del colesterol. El cortisol se forma a partir del colesterol. La vitamina D a partir del colesterol. El ácido griego a partir del colesterol. Entonces, por eso es necesario el colesterol. Miren, qué importante. O sea, uno de los tejidos, por ejemplo, que recibe gran cantidad de colesterol es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal produce pues, todas las hormonas esteroideas, ¿no? Los glucocorticoides, mianocorticoides, andrógenos, ¿no? ¿De dónde derivan? Del colesterol. O sea, el colesterol sí es importante. Pero estas células que reciben colesterol tienen como requisito, tienen que tener un receptor. El receptor es el receptor de LDL, obligado. Si no hay receptor, no lo recibe el tejido. Entonces, por eso es importante esto de acá. Distribuye el colesterol. Y de ahí, ¿quién saca el colesterol de la periferia y lo regresa al hígado? El HDL. Es la HDL, Sí. que es la lipoproteína buena. Y por eso es que la LDL, claro, la han llamado mala, porque ella no tiene la culpa, ¿no? De que se enriquezca de colesterol y reparta mal, ¿no? Y reparta a quien no convenga. Ahora vamos a ver a quién. Y la HDL recoja y hace el transporte reverso. Ahí se llama transporte reverso de colesterol. Regresa otra vez al hígado para ser eliminado por vías biliares, ¿no? Y llegar otra vez al intestino. ¿Ok? Entonces, acá está la ruta exógena y la ruta endógena. ¿Preguntas?